Ella es Raquel Pina, es doctora en estudios latinoamericanos, es investigadora, docente, escritora, comunicadora también, desde Ohio, Estados Unidos. Muy buenos días, Raquel, muchas gracias por estar acá con nosotros. Hola Macarena, no, gracias a ustedes por la comunicación, ¿cómo están? Bien, bien, acá estoy con mi compañero Carlos Ventosa, contentos de volver a hablar con vos, que hace bastante que no hablamos al aire. Sí, hace mucho, ya los estaba extrañando. Sí, lo que pasa es que ¿qué hora es allá en Estados Unidos? A ver, acá son las 11, estamos 11:10, a una Una horita horita, de una horita. ustedes. Pero bueno, sabemos que vos trabajás mucho encima de noche, escribiendo y todo, y la verdad que sabemos que haces un esfuerzo de estar a esta hora acá con nosotros y bueno, la verdad que siempre es un lujo hablar con vos. ¿Cómo están viviendo Te pregunto, bueno, por la guerra, pero me interesa la realidad social en los Estados Unidos. ¿Cómo está la gente después de la pandemia? ¿Hay una recuperación? ¿Hay problemas como acá, problemas laborales, sociales? En general, y bueno, sí, la pandemia para los Estados Unidos fue un sacudón fuerte, obviamente, que tenía Estados Unidos por la posición que ha ocupado en el mundo, logra enfrentarla de una manera diferente. No obstante eso, yo creo que hemos hablado a lo largo de los 2 años Sí. de que las cuestiones que enfrentó el mundo las tuvo que enfrentar Estados Unidos porque, bueno, el capitalismo neoliberal o el capitalismo financiero también tiene o tiene su entramado acá en los Estados Unidos. Entonces, la pandemia dejó al descubierto una serie de falencias que tiene el sistema con respecto a la población en general, a las grandes mayorías y aquellos grupos que se van vulnerando, ¿no? Claro. Recordemos que en este momento Estados Unidos tiene entre 48 y 50 millones de personas que necesitan de un plan estatal para poder sobrevivir. Es decir, 50 millones de personas que terminan quedando afuera de un montón de supuestos derechos Sí. que serían para todos. La educación no es accesible a todo el mundo, la salud no es accesible a todo el mundo. Y desde los años 70 a esta parte también ha habido una erogación de todo lo que tiene que ver inversiones del Estado para la educación, por ejemplo. La educación terciaria es la que sufre más en inversiones estatales, es decir, lo que invierte el Estado en educación terciaria, universitaria, en Estados Unidos ha disminuido enormemente del 90 a esta parte, son 30 años en los que los recortes, eso que nosotros conocemos como recortes, se fueron dando de diversas maneras, y eso lleva a que, como es una educación paga, el aumento de lo que la población tiene que pagar para poder acceder a un título universitario. Claro. Entonces, luego está el tema de la concentración de capitales y la concentración, por ejemplo, de aquellos que son o tienen los medios de producción y de circulación de los alimentos en Estados Unidos, también tiene una concentración tan grande que termina provocando problemas, digamos, de diversa índole, y sobre todo en momentos en que bueno, en su momento fue la pandemia, luego ahora obviamente es lo que está produciendo, el efecto que está produciendo este conflicto entre Ucrania y Rusia en todo el mundo con respecto al costo de los alimentos también se está dando. Bueno, también está la cuestión de los combustibles, ¿no? Sí, sí. Y todo lo que
lo que sea cuestiones energéticas, también se está viendo el aumento de los precios, bueno, tanto de los alimentos como de los combustibles y de todo lo que tiene que ver. Sabemos que los combustibles tienen que ver con toda la vida diaria de las personas porque, bueno, todo el norte de Estados Unidos es muy frío, entonces es dependiente del sistema de calefacción y acá lo que sí hay algo interesante, diferente de nuestro país, por ejemplo, que son las compañías locales distribuidoras de la energía eléctrica, que entonces hace que, y son casi siempre tienen formato de cooperativa, ¿viste? Entonces hay mucha competencia en ese sentido y inclusive hasta antes de la pandemia que todavía recibíamos correo en papel, digamos, salías a la puerta y tenías una pila de propagandas, de flyers, folletos, etcétera, etcétera. Esta oferta de que averigües cuánto te costaba cambiarte de compañía, digamos, para la distribución del servicio. Eso me llamaba la atención porque es algo que no tenemos en Argentina. Bueno, sabemos, ¿no?, los problemas que hay con Edenor, Edesur, todo eso, y lo que conlleva. En ese sentido, veía que todavía acá quedaban algunos resquicios de otro tipo de organización que no era concentrada. Después, bueno, tenés los pequeños productores de comida que en su momento los farmers, ¿no?, los más chicos, que hasta antes de la pandemia teníamos estos mercados pequeños en algunos barrios a donde se acercaban, pero sí sé de fuente directa que estaban luchando denodadamente por sobrevivir por la concentración que hay, es decir, todos los subsidios del gobierno federal estaban dedicados o estaban concentrados en pocas manos, digamos, y esa distribución de tierras que hace diferente a los productores de Estados Unidos de la Argentina, ¿no es cierto? Otra vez, concentración versus que las grandes haciendas de Argentina versus que acá hay pequeños productores, lo que hacía, claro, pero igualmente eso también estaban pasando por un momento muy, muy difícil, digamos, al punto que, fíjate vos cómo repercute la introducción o la legalización de un nuevo cultivo como podía ser la planta de marihuana. Fue toda una controversia acá, porque justamente si se reproducía el sistema neoliberal se lo iban a dar a un par de manos, digamos. Entonces los pequeños productores boicoteaban las leyes de legalización porque querían que fueran leyes que realmente les permitieran a todos poder ser parte de este nuevo, de la producción y distribución de este nuevo producto y no que quedara en pocas manos, ¿no? Inclusive hubo campañas, etcétera, etcétera. Bueno, la pandemia detuvo un poco todo eso y lo apagó. Entonces, bueno, pareciera ser también que si bien la pandemia dejó al desnudo un montón de problemáticas que tiene el sistema, al mismo tiempo detuvo otras luchas que tienen que ver justamente con el reclamo del 99% a ese 1% que en este momento está concentrando todo y logró más concentración. Fue un movimiento de hiperconcentración. Claro, un movimiento de hiperconcentración durante la pandemia, ¿no? Hubo aprovechamientos, un montón de cuestiones que... Un empobrecimiento general de la mayoría de la población y un enriquecimiento de ciertos sectores, grandes empresas, que bueno. Acá mi compañero Carlos te quiere hacer una pregunta. Hola, buenas, Carlos Ventosa habla. Te hago una pregunta, así para tener econométricamente. ¿Cuánto sale allá en Estados Unidos un servicio de cable, internet? Un servicio de cable e internet acá. Si yo te digo que no sé porque las cuentas las pagan, me imagino. Ah, bueno. No, claro. Sí. Pero es caro, barato. ¿Es algo caro que les cuesta? Ahí vamos, porque depende del lugar en donde vivas.
obviamente hay lugares, pensá en Argentina, si vos pensaras la diferencia que hay entre vivir en una ciudad como Ushuaia, una ciudad como Capital Federal, o una ciudad como Santa Fe ciudad, o de cualquier otra provincia. No hay unas diferencias que tienen que ver justamente con la organización local y lo que ese entramado de grandes ciudades globalizadas podría significar en Estados Unidos, digamos, lo que es no es lo mismo vivir en Nueva York o en el estado de Nueva York, que tiene un sistema de impuestos diferente, a Ohio, Columbus, donde yo vivo, que es generalmente un lugar barato para vivir, entre comillas, ¿no? Porque los sueldos alcanzan mejor y los impuestos son muchísimos menos que en un estado o en una ciudad como Nueva York, ¿no? Claro. Pero en general los servicios son accesibles y se pueden pagar. Y nosotros teníamos hasta antes de la pandemia una inflación del 2% anual. Ahora, esto no quiere decir que no haya personas que no la estén pasando mal, ¿no? Como les comentaba, justamente porque los sueldos están absolutamente degradados en un sistema hiperflexibilizado, es decir, se ha luchado mucho contra los sindicatos en Estados Unidos. Se le ha dado una batalla infernal a los sindicatos al punto de casi hacerlos desaparecer, claro. Entonces, eso hace que el trabajador esté en muchas situaciones totalmente desprotegido, claro, y sin ningún tipo de beneficios. Entonces, a ver si yo me puedo aparte hoy día se paga todo en línea, así que las tarifas así para sacártelas, para decírtelas así no me las... No sabes cuánto exactamente, pero es accesible. Acá tenemos un problema con eso porque la verdad que tendría que ser mucho más accesible de lo que es. Con respecto a Biden, la administración de Biden, ¿qué es lo que siente el pueblo, la gente común, la gente de a pie? ¿Ve una mejoría con respecto a Trump? ¿Están conformes? ¿No? ¿Hay descontento? En general depende a dónde pertenezcas, ¿no? Sí, sabemos que Biden pertenece al partido. Sí. Al partido demócrata y que Trump no logra un segundo mandato, así que lo que ocurrió acá fue una polarización muy similar a la que se vivió en Argentina, sí, con los medios, con una diferencia: los medios masivos están divididos, no hay esa disparidad, esa concentración que vemos en Argentina con el grupo Clarín. Hay dos grandes universos de medios, uno que pertenece justamente a los republicanos, sí, y otro que pertenece a los demócratas, ¿no es cierto? En realidad lo que acá están complicados para poder tener acceso a las grandes masas son los independientes, o todo lo que fue, por ejemplo, el grupo de Bernie Sanders, ¿no? Que termina haciendo un arreglo para poder, digamos, subsistir dentro del sistema electoral, terminan haciendo un arreglo con los demócratas. Entonces, el Partido Demócrata en este momento tiene una gran cantidad, o como que es un paraguas para una gran cantidad de fuerzas que, si bien se paran ahí, serían más de, entre comillas, lo llaman acá de izquierda, en realidad son las fuerzas que están pidiendo derechos sociales, ¿no? Educación, salud, sí. Que se reforme la Corte Suprema de Justicia, porque si no está cooptada justamente por las fuerzas globalistas. Y luego en el otro extremo, en ese lugar están los líderes, son Bernie Sanders y Elizabeth Warren, y en el otro extremo están los globalistas, ¿sí? Más hacia el centro, que son, entre comillas, uso estas palabras, centro, la izquierda y la derecha, ¿sí? Están Biden y el presidente Biden y la vicepresidenta Kamala Harris, y luego, bueno, los republicanos, que también están los más cercanos al centro o aquellos que se agolpan
Sí. Bajo el paraguas de Trump, ¿no? Ahí hay una gran lucha de fuerzas ahí, después, bueno, son fuerzas de grandes conglomerados nacionales de capital que funcionan adentro de los Estados Unidos versus los globalistas que se acercan más a las ciudades que tienen las bolsas y dirigen todo el capital financiero, ¿no? Nueva York, Londres, Tokio. Ahora, la población en general, durante la pandemia, un fenómeno, a la salida de la pandemia más bien, hubo un fenómeno raro. El año pasado lo estuvimos pasando, hubo lo que se llamó The Great Resignation. Una cantidad enorme de personas empezó a dejar sus trabajos, sí. y a buscar otra manera de vivir. También hubo una gran salida de las ciudades, de las grandes urbanizaciones como Nueva York. O sea, fue todo un fenómeno que se da de conjunto, y aparentemente esto tuvo que ver con el hecho de que en general las personas se empezaron a dar cuenta de que se estaba llevando una vida muy vacía de sentido y muy lejos de los afectos. Sí. ¿Sí? ¿Qué es lo que va a ocurrir sociológicamente con esta experiencia que fue bastante traumática? No lo sé, digamos, estamos en el medio de todo eso. Entonces, lo que existe ahora, a partir del rebote de la economía, es una sobreoferta de puestos de trabajo, pero no hay gente que los tome. Exactamente. Lo otro que sucedió es que la pandemia no fue lo suficientemente larga como para realmente que la patronal, si se quiere, vamos a llamarla así, tome conciencia de que el sistema neoliberal provoca tanta mala vida que la población no lo quiere más, digamos. Entonces, hay una especie de inconsciencia, no tienen los pies sobre la tierra y siguen ajustando. Insistiendo en un modelo que no va más. Claro, ellos obviamente son fuerzas conservadoras, ¿no? En este momento ya llevamos 50 y pico de años de neoliberalismo, de los 70 a esta parte ya estamos Ahora, tiene 50 en estas personas, en esto de la gran renuncia, ¿no? De las personas que deciden a raíz de como un impulso de la pandemia decir, bueno, dejo mi trabajo porque no es vida y quiero, no sé, tener otra vida más creativa, más tiempo con la familia, lo que sea. ¿De qué viven estas personas que dejan sus trabajos? Porque sí entiendo el fenómeno, pero digo, ¿qué fuentes hay? En su momento, sobre todo en los lugares donde la pandemia fue más corrosiva, digamos, vamos a pensar en lugares como Nueva York, sí, Los Ángeles, sí. En esos lugares, en la cantidad de subsidios que hubo desde el gobierno federal hacia el circuito económico fue impresionante. Vos pensás que Estados Unidos en un año, no sé cuál fue el resultado final de los 2 años de pandemia, pero el primer año de pandemia llegó a cuadriplicar su base monetaria. Eso es una enorme cantidad de cash que penetra, que largan en el sistema, y justamente lo que demuestra la pandemia en Estados Unidos, y hay estudios que se fueron haciendo, es que la pobreza es una decisión política. Y que hay herramientas dentro del Estado con las cuales es posible contener lo que ellos decían que iba a suceder, que decían, bueno, ojo con la impresión porque va a haber inflación. Y no hubo inflación porque hubo un acuerdo entre las direcciones de la Reserva Federal, el Ministerio de Economía y el Ejecutivo para justamente mantener niveles bajos de inflación. Claro. Entonces, lo que sí va a suceder este año, y que estábamos observando a ver qué era lo que ocurría, se estaba pujando desde los grandes intereses concentrados a que subiera la tasa desde la Reserva Federal. Al subir la tasa de referencia, ¿no? Porque estábamos con tasas cero o tasas negativas. Entonces lo que se preveía era que lo que se prevé es que eso va a incurrir también en una
en efectos sobre la economía en general, sobre todo ahora que está esta cuestión de la inflación justamente con respecto a lo que está ocurriendo en Europa, ¿no es cierto? Y lo delicado que están todas las relaciones, porque obviamente desde Estados Unidos se puja en el sistema internacional para beneficio propio, digamos. Claro. Otra vez, al ser territorio no afectado por la guerra, tiene posibilidades y Europa está mirando con muy malos ojos eso, así que después, en la población en general, yo me acuerdo que me preguntaste esto, en la población en general acá no se habla de la guerra. O sea, no es un tema, si bien el conflicto está presente en los medios de comunicación, es algo que no afecta al territorio, es algo que solo afecta a aquellos que pertenecen a las fuerzas voluntarias armadas de los Estados Unidos, que son llevados a diferentes conflictos, pero no olvidemos que la población de Estados Unidos, justamente esa población más vulnerable, que es la que termina siendo la que se incorpora a las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, gente muy pobre de lo que nosotros llamamos el interior del país, o gente pobre de las grandes ciudades, gente latina, gente afrodescendiente. No es una población que tenga una voz, digamos, como para poder oponerse, y como es voluntario el sistema, es decir, no está sucediendo lo que sucedió en la guerra de Corea o en la guerra de Vietnam, que hubo grandes movimientos sociales en contra de la guerra. En este momento ese sujeto de protesta no se puede dar, ¿no es cierto? Porque no es no es obligatorio. Claro, Raquel, vos trabajás en comunicación, estás en el programa en Radio Caput, en Otra Voz. Te hago una consulta, ¿cómo ves todo? Porque vos seguís muy comprometida también en lo que pasa acá en la Argentina, ¿no? ¿Cómo ves cómo ves la situación actual, la situación del gobierno, la interna en el Frente de Todos? Ayer conversamos algo del discurso de Cristina. ¿Cómo estás viviendo todo eso? Bueno, a ver si... Es muy complejo, es muy complejo todo. Una pregunta compleja. Sí, es complejo, claro, es complejo. Bueno, como comunicadora popular estoy en una situación muy similar a la de todos, ¿no? Intentamos tener noticias y saber qué pasa, y muchas veces no podemos entender o no podemos ubicarnos, no estamos ordenados, digamos, porque bueno, lo que veo es que habría una especie de falta de dirigencia, ¿no? A veces no sabemos qué hacer, ni qué decir, ni para qué lado vamos a orientar lo que tenemos para decir, ¿no? Sí vemos que para aquellos que somos peronistas, que levantamos la bandera de la justicia social, estaría faltando bastante, digamos. Para decirte básicamente, en estos días estuvieron llegando noticias de familiares de compañeros que viven afuera, y hablaban justamente del tarifazo, hablaban de que les iba a aumentar el internet, hablaba de que no lograban poder tener acceso al IFE, y que, bueno, la angustia que esto provoca y la desorganización que te provoca en la vida diaria, yo creo que hay una gran flexibilización, es decir, el neoliberalismo sigue avanzando, eso es lo que estamos viendo, lo que vemos es que el neoliberalismo sigue avanzando, y que hay una gran preocupación por muchas cuestiones que tienen que ver con los individuos, ¿no es cierto? Pero no se está atendiendo a las cuestiones sociales comunitarias, y que tienen que ver con los derechos humanos básicos, vivienda, alimentos y educación. Es decir, hoy en día hay una enorme cantidad de discursos circulantes que tienen que ver con derechos de los individuos, ¿no? Lo que fue en su momento la lucha de las mujeres, el tema de la violencia. Sí, violencia. Claro, exactamente, los colectivos. Y ojo que acá no estoy diciendo que no es que no se haya tenido que luchar por estas cuestiones o no sea válido el reclamo porque hay grandísimos sectores todavía en donde esto todavía es algo que se tiene que trabajar, que se tiene que entender, etcétera, etcétera. Más allá de eso, hoy ese discurso es como
una especie de maraña que tapa lo que realmente tendría que ser el principio organizador, que es que todas las personas de nuestro país, todos los argentinos y las argentinas, puedan tener acceso a un trabajo digno, que puedan tener acceso a la vivienda, que puedan tener acceso al alimento, que puedan tener acceso a la vida digna, a la educación, digamos. Y hoy en día se suma el tema de la comunicación y la conectividad, ¿no? Ahí hay un gran desequilibrio en lo que son los discursos, lo que es todo el diálogo social en Argentina, ¿no es cierto? Y pareciera ser que una persona hoy puede, es más atendida en los medios, en el reclamo, etcétera, etcétera, si tiene una cuestión relacionada con algunas de estas cuestiones individualistas, digamos, individuales, a que si se junta para reclamar. No es legítimo el reclamo por un mejor sueldo o por una mejor vida, digamos, pero sí es legítimo cualquier cosa que se haga en función de un discurso que va llevando de las narices a mucha gente. Entonces veo que está desorganizado eso, como que estamos poniendo el eje en un lugar en donde está bien que se haga, pero en este momento la prioridad es mucha gente no tiene para comer y las tarifas le están erogando el sueldo, digamos. Ni hablar la inflación que hay en Argentina, que es una diferencia enorme con países del norte, digamos, del primer mundo, los que se llaman los países, los mal llamados países desarrollados o los centrales. Creo que es uno de los problemas más grandes que tenemos en este momento. Mira, justo con lo que vos decís, yo pensaba eso. El otro día estaba mirando el programa de Tomás Méndez, que había llevado, porque él también dice, bueno, quiero mostrar cómo vive la gente, más humilde, y bueno, una familia que era una mamá con una discapacidad con 3 hijas, 2 adolescentes y una más chiquita, ¿no? Y bueno, contaba que pedían en los trenes, que vendían estampitas, que no tenían vivienda fija, que a veces vivían en los paradores, que a veces cuando podían alquilaban una pieza, toda una situación, la verdad que terrible, ¿no? Una situación social muy triste, ¿no? De esas historias que no escuchábamos y no veíamos a las personas en sus cuerpos afectadas desde el 2001. No, y la chica que decía que ella quería ser policía, gente que estaba, sé que era una familia que tenían su contención familiar, estaban juntas, o sea, que bueno, las más grandes contaban que habían dejado el colegio, la más chiquita que no llegaba, que muchas veces iba con hambre porque no llegaban a comer. Todo, es una situación que uno dice, estas cosas, estas historias, ya hace tiempo que no las escuchaban. Si bien esto sí, empezó con el macrismo, todo el desguace del Estado, pero realmente uno dice, ¿cómo podemos tener estas situaciones, cómo no las podemos abordar, ¿no? Y yo pensaba que son, en este caso, 4 mujeres, sí. Pero por ahí no sé si va por una cuestión de, no sé, no quiero tampoco caer en que no son cosas importantes, ¿no? Pero decís vos por ahí, no sé, una mujer que denuncia violencia de género, no sé, una actriz, una cara conocida, y todos estamos ahí con eso, pero por ahí estas que son mujeres, que también se le están vulnerando derechos, porque no tienen una vivienda, porque no tienen un trabajo, porque no tienen una contención, y parece que eso no importara, ¿no? Y también son mujeres y también se están vulnerando derechos a las mujeres. La fuerza gravitacional suficiente para mover los hilos del Estado para justamente poder brindar esa contención. Sí, exactamente. Bueno, tenemos un Ministerio de la Mujer que recibe muchísimo presupuesto. Y no digo que no exista el Ministerio de la Mujer, que exista el Ministerio de la Mujer, pero acá también, bueno, y hay un montón de mujeres que no pueden acceder a un alquiler, por ejemplo, que tienen hijos y no las toman un trabajo porque tienen hijos. Y también son mujeres. No, es justo. Claro, está corrido el eje de la discusión y por lo tanto, como está absorbido justamente todo el espacio discursivo por un discurso hegemónico donde importan, o sea, hay una agenda determinada, es más que obvio, o sea, viviendo al vivir en el ojo de la tormenta uno a veces no puede observar algunas cuestiones o no puede darse cuenta a tiempo de algunas cuestiones, de cómo esos discursos hegemónicos van avasallando, te van determinando a dónde, qué es lo importante, o qué te va predeterminando lo importante y te va determinando sentido común, ¿no? Bueno, algo que explicó bien Cristina ayer y que puso el eje en la economía justamente y en cómo se van desarrollando estas cuestiones de cómo se va trasvasando, cómo se va influyendo el sentido común y se van haciendo comunes
ciertas cosas, estamos naturalizando cosas que en realidad terminan desordenando, provocando un caos en la sociedad y después no sabemos cómo terminamos en un 2001. Yo creo que estamos desorganizados, estamos desordenados, porque esta cosa hoy lo hablamos en uno de los primeros bloques, ¿no? Cómo esto te desorganiza la vida, porque vos, por ejemplo, decís, esta frustración que provoca en una familia, por ejemplo, no sé, que pongamos, los dos adultos que trabajan, están todo el día trabajando, pero pasa eso, tenemos trabajadores pobres. ¿A qué llega esto? Que por ahí son dos personas que no están nunca en la casa, con hijos, trabajando todo el día, para cuando decís, bueno, está bien, hacemos este esfuerzo, pero podemos salir adelante, podemos proyectar, podemos hacer cosas para nuestra familia. No, en realidad estás con que tenés que terminar comiendo alitas de pollo porque ese trabajo es un trabajo precario. Entonces, obviamente que esto genera un conflicto. Porque imagínate, una persona que trabaja y que no llega a comer siquiera, está mal con el otro. Empiezan un montón de conflictos familiares también. Y esto desorganiza, y desorganiza la comunidad. Claro, desorganiza la comunidad. Aparte, hay que pensar que la precarización del sistema laboral en Argentina se viene dando parejo, digamos. O sea, en este momento, a grandes rasgos, Argentina necesita 20 millones de puestos de trabajo digno para poder reparar toda esta injusticia social. Y trabajo digno no... ¿Por qué 20 millones? Y bueno, porque hoy en día se cuentan como trabajo una serie de ocupaciones que surgieron de emergencia y que quedaron para siempre, digamos, como por ejemplo los grandes colectivos de recicladores, una cosa que no se logró y fue una pena, la Argentina perdió un lugar en el mundo, de que esa organización que tuvo la gente en su momento de poder salir adelante convirtiéndose en el cartonero, que hoy en día se le dice, se lo llama porque tiene un nombre, recicladores, si vos le agregás valor a eso, es decir, si se puede industrializar, digamos, el reciclado de la basura que producen las ciudades hoy es eje en todo el mundo la discusión de qué es lo que se va a hacer con eso, y se va reorganizando la economía en torno a lo que se llama la economía circular, ¿no es cierto? Que es una economía basada en recuperar todos los materiales que antes se consideraban desperdicios, ahora se denominan pasivos, ¿no es cierto? Pasivos que pueden ser reactivados. Entonces, la Argentina, que podría haber sido punta en su momento porque la población en un momento de desesperación logra organizarse para sacar de ese desperdicio un modo de vida, pasaron 20 años y no se hizo nada con eso. ¿Te das cuenta? Claro. Entonces, ahí también constantemente se pierde en Argentina la oportunidad de capitalizar lo que es la organización natural del ser humano, que es gregario, y se pone a trabajar a como de lugar con lo que encuentra en el entorno y produce un medio de vida. Eso lo desperdicia total y absolutamente en la Argentina a cada momento, justamente, bueno, porque es penetrada por estos discursos foráneos que la distraen constantemente de todo lo que le tendría que importar a la Argentina, ¿no es cierto? Y de hecho que el resto de los derechos van a darse allí. 20 millones de puestos de trabajo dignos se necesita también, hay 5 millones de viviendas que faltan en la Argentina para las familias. Esto que vos contabas de esta familia es uno de los tantos casos de familias que sufren el tener que rentar un lugar para vivir, de tener que alquilar un lugar para vivir, y eso es tremendo porque no te da estabilidad familiar el no tener tu casa, digamos. Ese fenómeno, que es un fenómeno también del neoliberalismo, porque acá en Estados Unidos en su momento, para darte una idea de lo que fue la crisis del 2008, llegó a haber 8 casas desocupadas por cada familia en la calle. No, claro. Un despropósito, y seguramente eso ha crecido ahora en este momento. Seguramente si vamos a los números, eso no se acomodó, porque la concentración de tierras, de capitales, de casas, la concentración inmobiliaria es uno de los grandes negocios en los Estados Unidos, como en cualquier otro lugar del mundo, digamos. Se copan la parada estos grandes capitales, y como ellos pueden esperar todo lo que haya que esperar, se forman estas grandes burbujas financieras, que es lo que está ocurriendo en Buenos Aires, y en algún momento, digamos, cuando se pincha la burbuja, otra concentración de capital en donde sobreviven 2, 3, 4 actores sociales, y el resto otra vez a la calle y a recomenzar el ciclo, digamos. Entonces, creo que lo que necesita el mundo es un nuevo ordenamiento de cómo va
administrar sus recursos económicos, y justamente el neoliberalismo ha llegado a un límite en donde la gente está saturada, digamos, pero en muchos casos, al estar saturada porque no puede organizar su vida, también está absorbida en discursos que la distraen desproporcionadamente de lo que deberíamos estar atendiendo, ¿no? Tal cual. Y también estos liderazgos que surgen también de acá en este caso Milei, Amalia Granata, o sea, que lo que yo digo, le están dando una respuesta, aunque sea una respuesta que no sirva, aunque sea que nosotros ya sabemos a lo que viene, ya sabemos los intereses que representan, pero quizás están dando una respuesta a una problemática, a un descontento que existe y que por ahí a nosotros se nos está pasando de largo. Y si no, nosotros no podemos decir, bueno, a ver, el problema de la juventud no es si le dan un DNI, si habla con la o sea, el problema de la juventud es que tiene que ir a trabajar por un sueldo que no le alcanza ni para comer, que van a cambiar la plata. Entonces, si nosotros no nos hacemos eco de eso, como peronistas, y bueno, le estamos dejando ese terreno, se lo estamos dejando a otro, en este caso a la extrema derecha podría ser. Y ahí... Exactamente. Bueno, ese fenómeno en realidad ha ocurrido en todas las sociedades, digamos. Pensá que acá en Estados Unidos, justamente las propuestas de Bernie Sanders, que en su momento absorbieron a un número interesante de personas, ¿no? Todo lo que es el grupo de diputados que están bajo el ala de Bernie Sanders, algún que otro senador, pero él es el único, digamos, que está parado y que emerge como dirigente de todo este movimiento, de todo este descontento. El problema con la juventud que tenemos en esta sociedad neoliberal es que está atravesada o está conformada desde el individualismo, no tiene memoria de un sujeto comunitario. Claro. El sujeto está... Digo yo que el sujeto está desinstitucionalizado. Vos tenés chicos que van a la escuela secundaria, pero que la escuela secundaria no los interpela. Claro. Pero no los interpela no porque sean distraídos o porque sean unos vaguitos o porque ellos no quieran, no los interpela porque han crecido como puras individualidades que terminan siendo vaciadas, todo se vacía de sentido, no tiene sentido la familia, no tiene sentido el club de barrio, no tiene sentido, ya no existe la unidad básica, no hay lugares a donde el individuo pueda pertenecer y con los que se identifique, ¿no? Si a vos te falta todo punto de identificación, vas a quedar como una entidad que se termina vaciando y cualquier cosa le va a dar sentido y cualquier vientito lo va a hacer soplar para cualquier lado, si queremos usar esa imagen, ¿no? Y ahí, bueno, tenés el efecto que provoca, vos decís, ¿por qué hay tantos chicos? Por otra parte, la juventud, vos pensás, entre los 13 y los 25 años, vamos a los adolescentes, entre los 13 y los 17 años, los chicos están buscando algo. Sucede acá en Estados Unidos. El modo en que se movilizaron los jóvenes con respecto a ciertas cuestiones que realmente iban contra su vida, tiene esas características. Acá surge un movimiento que se llamó Marcha por Nuestras Vidas, que fueron estudiantes secundarios que empezaron a salir de las escuelas y a caminar por el barrio durante las horas de clase, algo que acá está prohibido, no se puede, te pueden expulsar de la escuela si vos te vas de la escuela en un momento en que no te dieron permiso, exactamente, y empezaron a manifestarse por el barrio, y se llamó Marcha por Nuestras Vidas. Se extendió tanto eso, pero al mismo tiempo fue cooptado por el dinero de ciertas líneas políticas, ¿no es cierto? Entonces se termina convirtiendo en algo que se aprovecha políticamente, se capitaliza políticamente desde algunos grupos que tienen el dinero para invertir en la organización de esto, ¿no? Pero fue espontáneo en su momento. ¿Y estos chicos contra qué marchaban? Y bueno, con el hecho de que se tenían que regular las armas, porque esta libertad que hay en Estados Unidos de que vos puedas ir a un supermercado y comprar armas, que es un derecho centrado en el individuo, que no tiene en cuenta el cuidado de la comunidad, el peligro que esto representa en una sociedad en donde la salud mental está totalmente desquiciada, totalmente desarticulada y con
una población que realmente no está siendo atendida, bueno, termina llegando a que en Estados Unidos haya este tipo de ataques con armas poderosísimas en lugares públicos. Especialmente había una oleada en escuelas secundarias donde los chicos llevaban armas y mataban a sus compañeros. Entonces, ahí surge esto, pero no logra cuajar en la integración de esos jóvenes políticamente a la comunidad, digamos. Sigue siendo algo que surge desde los individuos y es un conglomerado de individuos que luego termina siendo captado de diferentes modos. El fenómeno es interesante, ¿viste? Porque también te lleva a esto de las tribus, o te lleva a la justicia por mano propia, porque hasta cuándo se va a estar reclamando y a quién se le estaría reclamando, ¿no es cierto? ¿Quién es el que te atiende los pedidos en ese sentido? ¿Quién está atendiendo a estos jóvenes? Por ahora nadie. Es toda una especie de organización de grupos, casi tribales, digamos, y eso muy fácilmente después te lleva en el tema de la justicia por mano propia, el tema de la horda, digamos. Entonces, en una sociedad como Argentina terminamos teniendo, no sé, creo que me enteré la última semana, hubo 2 ataques a jardines de infantes por supuestas denuncias, ¿no es cierto? Sí, están hablando mucho de esos fenómenos, la verdad que sí. El fenómeno de la horda, ¿no es cierto? Entonces, por un lado, lo que vos comentabas de la familia que se presenta en televisión, una familia de puras mujeres que está totalmente desatendida por cualquiera de las autoridades en un gobierno peronista, entre comillas, que evidentemente no está teniendo los anteojos calibrados, digamos. Sí, yo además recuerdo que la señora lo dijo contundentemente, ¿no? Yo me siento abandonada por el Estado. Y eso la verdad que no puede pasar, no lo podemos permitir. Raquel, se nos fue el programa, se nos pasó volando y ya tenemos que cerrar. Pero sí te pido, para despedirnos, como una breve reflexión, vos en tu rol de comunicadora, ¿cuál es nuestro desafío ahora para nosotros, para vos, para el equipo de Otra Voz, para nosotros, para los que estamos hace tanto tiempo batallando en la comunicación popular? Uy, vaya difícil hacerlo tarea corto, que me das, Macarena. Yo creo que viendo un poquito, no lo comentábamos el otro día un poquito en una charla privada, el camino que hemos hecho los comunicadores populares también ante una necesidad, ¿no? La necesidad de la comunicación en un momento en que pensábamos, y de hecho se ve así, que íbamos a perder todos los espacios que nos dieran voz en el escenario comunicativo, y ya llevamos casi 6 años, nos fuimos educando entre nosotros, fuimos aprendiendo, fuimos abriendo la cabeza para ver de qué manera podíamos colaborar, sobre todo en nuestras profesiones. Yo creo que nos quedaría una tarea pendiente, que es la de lograr conformar primero nos tenemos que apoyar entre todos, digamos. No puede dar lugar a la competencia porque no entraríamos en la misma lógica del neoliberalismo, ¿no? Competir por una cuestión individual es un problema. Nosotros vamos con otros principios, lo de la solidaridad, los del no sumarnos. El otro día estaba escuchando justamente, sino ser parte del conjunto para poder crear una solución política a lo que tenemos, a esta realidad en la que estamos viviendo. Yo creo que muchos de los comunicadores estamos viendo ese problema que tenemos en Argentina, de donde el foco está corrido, y necesitamos realmente poder ver de qué manera llevamos a la agenda de la Argentina y de la audiencia lo que realmente nos tiene que importar, ¿no? Y resolver los problemas acuciantes para lograr la justicia social. Lo que pasa es que eso no lo vamos a poder hacer, eso es una obligación del Estado y de los gobiernos que deben corresponderse con sus contratos electorales, y en este momento es lo que estamos peleando, justamente poder poner el eje en: no somos la oposición, somos quienes queríamos este gobierno, pero este gobierno con un cierto contrato electoral, digamos. Y
Y bueno, como comunicadores realmente hay gente que no la está pasando bien porque justamente se trabaja mucho, se trabaja sin pago, justamente a consecuencia de esta flexibilización. Y después está la cuestión de cómo sostenerse el medio, cómo sostenerse el espacio, y si a eso le sumamos el egoísmo o esto de las personalidades, ¿no? etcétera, etcétera, es muy complicado, se pone muy difícil, digamos. Entonces, tratar un poquito de ver de que los egos no nos usurpen el espacio que hemos sabido construir, ¿no es cierto? Que podamos continuar en la construcción colectiva, y va a ser un camino largo. Esto no se termina mañana ni en la próxima elección, no. Vamos 6 años. Hemos logrado instalarnos en la agenda de los discursos sociales de Argentina porque en realidad somos una papa caliente, no saben qué hacer con nosotros. Estamos ahí, persistimos, no nos vamos, continuamos. Acá estamos. Ha habido una gran dinámica, digamos, de formación de grupos, se han desarmado, hemos pasado por diferentes radios, hacemos ruido y no saben muy bien en la orquesta en dónde ponernos, porque justamente hay una resiliencia, hay una resistencia a convertirse, a oficializarse, digamos, que me parece que es muy sana. Hay una resistencia a enfilarse abajo. Estamos tratando de pensar, digamos, y eso sería lo mejor que nos puede pasar, seguir pensando cómo salimos de esto y qué podemos aportar nosotros desde nuestros lugares, digamos, y de donde estamos, en un país que, bueno, es macrocefálico, que volvió a desatender las cuestiones federales, donde cierta dirigencia no está escuchando, y es nuestra, y no está escuchando, sentimos que no nos están escuchando, pero acá estamos. Acá estamos. Raquel, te agradecemos muchísimo por la conversación, tenemos que dejar el programa, terminó el programa, pero te agradecemos muchísimo, nos encantó la charla y seguimos en contacto porque, bueno, estamos muy de acuerdo en todo lo que expones. Bueno, muchas gracias Macarena, Carlos, y gracias. Un saludo a la audiencia.